Carito. Tengan buenos días, reciban un cordial saludo desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y su Dirección de Investigaciones, en una jornada más de UTEC Conciencia, un espacio diseñado para mostrarles a ustedes, queridos estudiantes, docentes, investigadores, el quehacer científico de la universidad. Bienvenida, Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora Noris Isabel López, representante de Aldeas Infantiles SOS, investigadores, docentes y estudiantes que están aquí presentes en el auditorio Adolfo Araujo, pero también que nos siguen a través de la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Esta mañana tendremos una jornada de presentación de un resultado de investigación denominada Sistemas de Protección de Niños y Jóvenes separados de sus familias, el capítulo El Salvador. Esta es una investigación que la mostramos en el marco del Día del Niño y la Niña, ¿verdad? Que gracias a Declaratoria de las Naciones Unidas, a partir del 1954, cada 1 de octubre se destinan acciones para la promoción del bienestar y los derechos de la infancia, pero también para conocer cómo está el entorno de los niños y niñas en todo el mundo. Y es precisamente los resultados de esta investigación que nos va a dar un parámetro de cómo está nuestra infancia y adolescencia en El Salvador, a partir de los sistemas de protección. Este estudio también se genera a través de un convenio firmado con Aldeas Infantiles SOS, un convenio firmado en el 2022 y que ha generado varias acciones de proyección social y que este año estamos cerrando 2 procesos investigativos a raíz de esta alianza de la universidad con Aldeas Infantiles. Así que agradecemos esa unión y esa alianza para generar proyectos en beneficio de la infancia y la adolescencia. Y bueno, para dar inicio a nuestra agenda, quisiera llamar al podio a nuestra Vicerrectora de Investigación y Proyección Social para que nos dé pues sus palabras de bienvenida. Doctora Noris López. Buenos días a todos y todas. Doctora Camila Calles, directora de Investigaciones UTEC, licenciado William Hellis, director de Proyección Social, licenciado Jaime Roque, gerente de Planificación, Aldeas Infantiles SOS, docentes, investigadores, estudiantes, sean bienvenidos a nuestro auditorio doctor José Adolfo Araujo Romagosa en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Esta mañana estamos reunidos para escuchar conferencia titulada Sistemas de Protección de Niños y Jóvenes Separados de su Familia, sección El Salvador, la cual se basa en investigación desarrollada en el año 2023 por encargo de la organización Aldeas Infantiles SOS Internacional, y cuyo producto es la publicación Factores claves que contribuyen a la separación familiar. Ahora bien, quisiera comentarles que según sus autores, el objetivo general, el objetivo principal de la investigación es abordar las brechas en la evidencia relacionada con los principales factores que contribuyen a la separación de las niñas ni niños de sus padres y su colocación en cuidado alternativo, y también recopilar evidencia para responder algunas preguntas como cuáles son los principales desafíos que enfrentan las familias que crean condiciones en las que es más probable que ocurra la separación entre niñas, niños y familias y la colocación en cuidado alternativo. Otra de ellas es quiénes son las niñas, niños y adolescentes que ya están en cuidado alternativo. Otra, cuáles son algunas de las brechas en enfoques y prestación de servicios multinivel y multisectorial que podrían ayudar a prevenir la separación entre niñas, niños y familias, y cuáles son las ideas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, miembros de la familia y otros actores clave sobre el apoyo actual a las familias y cómo podría mejorarse. Como han podido escuchar,
pues esta investigación es bastante ambiciosa y quisiera pues destacar algunas características de ella. Una es la vinculación social. Esto es evidenciado con este acuerdo que se firmó con la ONG Aldeas Infantiles SOS y pues se realizó por medio de un acuerdo firmado entre ambas partes. Además, quiero destacar el carácter colaborativo de la misma, pues incluyó una investigadora nacional, como es la licenciada Paola Navarrete, aquí presente, y también, por supuesto, una investigadora de Reino Unido, la señora Chrissy Gale. Así que se tuvo la oportunidad tuvimos oportunidad de conocer a la doctora Gale porque estuvo visitándonos acá en el país, compartió en este mismo salón aspectos relacionados a la metodología de la investigación. Es de destacar que todo el proceso de comunicación entre ambas investigadoras se desarrolló en idioma inglés y contaron con un apoyo muy importante tanto de equipos en Aldeas Infantiles SOS como acá en UTEC. Ambas instituciones trabajan alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y pues comentarles, como ya bien se dijo, que esta presentación se está realizando en el marco del Día de la Niñez y de la Adolescencia Salvadoreña. Esta investigación, por otra parte, significó importantes procesos de aprendizaje por el tema abordado, por los sujetos de estudio y porque ha servido de piloto para replicarse en otros países como Líbano, Uruguay y Costa de Marfil. La conferencia que nos convoca surge de la necesidad de compartir con la comunidad educativa y de hacerles partícipes de los trabajos investigativos que desarrollan nuestros investigadores y que pues queremos que estos hallazgos lleguen al aula de clase, tanto como insumo como reflexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como lo establece la Política Nacional de Educación Superior en cuanto a articular la docencia, la investigación y la proyección social. Por otra parte, esperamos que el presente estudio aporte a la discusión de la situación de la niñez y la adolescencia en El Salvador y que sea retomado por las distintas organizaciones quienes dedican su trabajo a esta importante población. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos y por supuesto felicitaciones a las investigadoras y los equipos. Gracias. Muchas gracias, doctora López, por sus palabras. Y a continuación, para seguir con nuestra agenda, pues invito al podio al representante de la infantil SOS, al licenciado Jaime Roca, quien es el gerente de planificación y monitoreo de proyectos de Aldeas Infantiles SOS. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, ¿verdad? Autoridades presentes, investigadoras, ¿verdad? Estudiantes y a todos los que nos acompañan hoy a través de la plataforma en línea. Es un honor para mí estar con ustedes representando a Aldeas Infantiles El Salvador. Me permito tomar un par de minutos para comentarles sobre nuestra organización. Tiene 52 años de permanencia en El Salvador y principalmente nuestro objetivo es promover el derecho a vivir en familia y dotar, ¿verdad?, en este caso, a las personas que son encargadas o que son cuidadoras, ¿verdad?, que son miembros de una familia como tal, de las habilidades necesarias para que los chicos tengan un cuidado de calidad. Nuestro objetivo principal es que las familias se mantengan unidas. Igual damos otros servicios de apoyo, ¿verdad?, que por los cuales hemos sido un poco más conocidos, pero también pues nos estamos enfocando un poco más a la atención a jóvenes, el empoderamiento, a la participación infantil y juvenil y la prevención de la separación familiar. Estamos presentes en 136 países, ¿verdad? Somos una organización global. Nuestro interés, en el marco también, lo menciono, ¿verdad?, de la Convención de los Derechos del Niño, es promover su desarrollo integral dentro de una familia. Hablando un poco, ¿verdad?, del proyecto de investigación sobre el cual se basa esta conferencia,
Lo hicimos en el marco del convenio, como muy bien nos explicaba la doctora Calles, y en asocio también con Aldeas Infantiles Internacional. Tenemos un proyecto a través del cual se da un financiamiento para poder generar evidencia en cada uno de los países respecto a fenómenos relacionados con los derechos de niñas. En este caso, nos centramos mucho en el tema de los factores que pueden provocar una separación de niños y padres. Y en ese sentido, pues eso es muy importante porque es una radiografía, ¿verdad?, invaluable sobre los desafíos que enfrentan las familias que son más vulnerables. En primer lugar, ¿verdad?, y además pues de expresar nuevamente nuestro agradecimiento a la universidad, ¿verdad?, tenemos un socio valioso que nos ayuda en este sentido en cuanto a poder generar esa evidencia. Yo soy titular del área de monitoreo y evaluación también en mi organización y sabemos que el poder de los datos es algo fundamental e importante. Usted puede reportar un hecho, pero si no tiene datos que lo respalden, es bien difícil realmente pues, poder tomar una decisión basada en información. Entonces, el informe que se está presentando y esta conferencia presenta esa problemática que afecta a miles de familias en nuestro país, la separación de familias, niñas y adolescentes de sus hogares. Muchas veces se da debido a situaciones de violencia, pobreza, abandono y otros factores que creo que vamos a hablar un poco más adelante, en este caso en la presentación, pero que es importante también considerar, ¿verdad?, como las causas principales de un fenómeno que aqueja mucho a nuestra sociedad. Uno de los aspectos más importantes de este estudio es que incluye la participación de los verdaderos protagonistas de estas situaciones. A través de la metodología implementada, las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, participantes de nuestros programas y de las comunidades que también estamos interviniendo actualmente, fueron tomados en cuenta. Y en este caso la intención era documentar, ¿verdad?, sus opiniones y sus aportes en el sentido de poder generar una evidencia que fuera debidamente sistematizada. El estudio también nos deja, ¿verdad?, además igual de la información como tal, una serie de recomendaciones claras y necesarias. Entre ellas destaca la necesidad de invertir en programas de prevención de violencia, igual también trabajar en servicios de fortalecimiento familiar, en la prevención como tal, ¿verdad?, para que las familias como tal se puedan mantener unidas. Y también pues otros factores relevantes que es necesario considerar y que nos van a llevar a otros esfuerzos o acciones que las organizaciones de la sociedad civil, que en este caso velamos por derechos de niñez, tomamos como insumos para ofrecer servicios y realizar intervenciones en las comunidades que trabajamos. Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este estudio de parte de la universidad, ¿verdad?, el equipo que estuvo con la doctora Crissy Gale, la doctora Paola Navarrete, ¿verdad?, por supuesto, las estudiantes que participaron, ¿verdad?, pues me permito mencionarlas: Carmen Andrea, Samantha, Nicole, Donis y Xiomara Guadalupe Portal Cornejos. Ellos realmente trabajamos en una agenda bastante apretada y bastante fuerte porque fue con la visita de una investigadora que vino de fuera. Aprendimos mucho todos, creo, en este proceso. Fue una experiencia muy enriquecedora en lo particular. No solo en el tema de aprender una metodología nueva, sino que también tener la oportunidad de compartir, ¿verdad?, y tener esa sensibilidad social de poder escuchar a las poblaciones que son más vulnerables. Gracias también a todos los presentes por acompañarnos hoy en este evento y los invito a que sigamos trabajando juntos con el compromiso y convicción que podemos hacer una diferencia en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes en El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias, doctora López y licenciado Roque, por sus palabras que demuestran realmente ese compromiso institucional en pro de la infancia y la adolescencia del país. Así que ahora, para dar continuidad a la agenda y empezar a ver ya la ponencia, vamos a presentar a pues, nuestra investigadora principal, ¿verdad?, de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ella es la licenciada Paola María Navarrete Gálvez, es licenciada en Antropología, tiene posgrados en Alta Gerencia y Entornos Virtuales para la Educación. Actualmente cursa la maestría en Tecnología y Creatividad Educativa. Además se desempeña como investigadora y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha realizado estudios sobre empleabilidad en jóvenes universitarios, educación y patrimonio,
y ha elaborado consultorías con entidades nacionales e internacionales sobre ambientes laborales, espacios públicos y sistemas de protección. Además, ha realizado estancias de investigación en El Salvador y fuera del país. Es parte de la American Anthropological Association y de la Red de Investigadores Salvadoreños y ha sido representante del sector académico del grupo asesor de la sociedad civil en ONU Mujeres. Cuenta con experiencia como capacitadora en aplicación de normas de citación científica, en formación docente, en redacción científica y en la aplicación de los objetivos para el desarrollo sostenible. Así con ustedes, Paola Navarrete. Buenos días. Me alegra ver realmente entre el público un montón de caritas conocidas. Realmente esto ha sido un proceso ya de casi 2 años, este proyecto de investigación, casi que. Y sí me alegra poder compartir con ustedes todo este proceso que he llevado, todo lo que nosotros hemos investigado y aprendido. Principalmente agradecer a Aldeas Infantiles SOS por tomarnos a nosotros como institución en consideración. También a la doctora Cris Higuel, que es la persona que comenzó este proceso y el interés hacia la temática, y ella nos guió realmente durante el proceso de aprendizaje de qué metodologías implementar. Y justamente porque la metodología era diferente, que sentí curiosidad o sentí pasión en tratar de involucrarme en este proyecto. Y por supuesto quería agradecer a las ayudantes de investigación, que son parte de este proyecto que tenemos de estudiantes que participan en proyectos de investigación. Como ya estaban mencionando, a Samantha Rivera Donis, a Andrea Carlos, a Xiomara Portal, que en este momento eran egresadas en antropología y que ahora actualmente ya son licenciadas. Pero vamos a centrarnos el día de hoy, justamente lo que estaban comentando, en los factores, en aquellos elementos que han contribuido a que se separen las familias. ¿Por qué nosotros como nación hemos decidido que hay que separarlos? Entonces vamos a ver un poquito de los antecedentes, la metodología, y si nos vamos a centrar un poquito en la metodología que estábamos implementando, los resultados o hallazgos de la investigación y algunas conclusiones. Entonces vamos a comenzar con los antecedentes del estudio y por qué es importante empezar a hablar sobre este proceso de separación infantil. Y nosotros nos basamos justamente en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, que menciona que como derecho de los niños está el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y principalmente a crecer en un ambiente familiar, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. También tenemos otras resoluciones, como la resolución de las Naciones Unidas de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, que habla justamente de que se reconoce la importancia de prevenir la separación innecesaria y de que ninguna acción debe privar a un niño de cuidado parental, a menos que se evalúe como una medida de protección necesaria. Y todas las decisiones y acciones deben ser siempre en interés superior del niño, que es algo que ustedes en su profesión y ejerciendo el derecho se van a dar cuenta que esto es algo que constantemente se va a estar repitiendo. El interés siempre va a ser bajo el interés superior del niño. También tenemos las directrices sobre la modalidad de alternativa de cuidado de los niños, también de Naciones Unidas, que hablan de esos esfuerzos dirigidos a permitir que el niño permanezca en o regrese en el cuidado de sus padres, y que cuando sea apropiado de estos familiares también cercanos, con el fin, principalmente el Estado está en la capacidad, o mejor dicho, está en la obligación de garantizar a las familias que tengan acceso a formas de apoyo a este cuidado. Entonces, según establecido los acuerdos que nosotros hemos firmado como país en Naciones Unidas, es que hay que procurar en la medida de lo posible que los niños siempre permanezcan en su familia, ya sea su familia nuclear, padre, madre o alguien cercano a ellos. Entonces, es lo que estamos buscando nosotros, identificar qué es lo que está pasando, por qué no estamos dando cumplimiento a estos elementos y qué podríamos estar haciendo. Entonces, como antecedentes de la problemática acá en nuestro país, empezamos a buscar información sobre qué evidencia existe, si hay estudios previos, si hay investigaciones que hablen respecto a este fenómeno, y realmente nos damos cuenta que alrededor del mundo sí existe siempre esta separación, o sea, siempre está ocurriendo a pesar de que se dicta de que no debería estar ocurriendo y que hace falta realmente investigar los antecedentes de por qué está sucediendo este fenómeno.
Y principalmente sucede, digamos, que no hay datos confiables o la información que se logra encontrar no es de naturaleza confiable, científica, no tenemos mucha información cuantitativa o cualitativa. Esta investigación es casi que principalmente información cualitativa, y así que van a haber un montón de discursos, de palabras, de frases que los niños mencionaban, que los padres también estaban comentando, pero es información cualitativa principalmente, pero no existen estudios de ninguna de estas dos naturalezas que nos permitan nosotros a tomar decisiones de manera confiable o razonable y entender por qué los niños podrían estar en riesgo en ser separados de su familia. También sucede que en países, y eso era algo que discutíamos realmente con la investigadora y con otros investigadores alrededor de los distintos países que están ejecutando esta investigación, que en la mayoría de casos, si son países de alto ingreso, digamos como la investigadora principal que es de Inglaterra, ella hablaba de toda la base de datos, toda la información que tenía acceso a ella, pero al buscar información acá del país ya se limitaban las posibilidades, ya casi no había información, y sí es un fenómeno que sucede, tanto en ellos, digamos con aldeas infantiles internacionales, tienen una base de datos de todos los países donde ellos están, pero hay ciertos países, generalmente países que no generan información, que suelen ser países de bajos ingresos, los que no tienen datos, los que no tienen fuentes para poder tomar estas decisiones. Entonces, sí es un fenómeno que ocurre, que si son países con altos ingresos, sí tienen información, y ya todos los países que tienen vulneraciones o tienen dificultades, ya no hay información para poder dar o brindarle una ayuda a ellos. Entonces, eso sucede. También perspectiva de los afectados, que no hay estudios, es bien raro encontrar estudios que hablen sobre las personas mismas o que, mejor dicho, las personas sean las que ellos estén mencionando cuáles son sus problemas o cuáles son sus dificultades. Generalmente son datos estadísticos, pero que no tienen voz o que simplemente plasman cuáles son los porcentajes de lo que está ocurriendo, y en muy pocas ocasiones se toma en consideración a los niños, que es lo que estábamos buscando nosotros. Entonces, opinión de niños o de jóvenes usualmente queda rezagada, y principalmente es la voz de los expertos o de los padres de familia, así que sí tuvimos por lo menos esta oportunidad de poder brindar este espacio para que ellos estuvieran expresándose también. Y esto siempre con un gran cuidado, que vamos a hablar también después. También esta capacidad de poder desarrollar programas competentes, siempre con esta noción de que hace falta estos datos, hace falta esta información para poder desarrollar programas que den ayuda realmente, y no hay muchos programas que sean de manera eficaces y que se mida, porque generalmente se establecen los programas, pero no hay un control de calidad, de medición, de cuál es el impacto, qué es lo que está ocurriendo, o si realmente este programa está funcionando para ayudar justamente a esta problemática. Entonces teníamos como antecedente este vacío de datos, de información, que hacía falta llenar de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Entonces, como objetivos, y esto solo para indicar lo que nosotros estábamos buscando, ya se estaba mencionando, así que voy a pasarlo rápido. Quería identificar los principales desafíos que enfrentan estas familias, que crean condiciones que en las más probables que ocurran la separación familiar y la colocación en cuidado alternativo, examinar qué características tenían esos niños, identificar cuáles son estas brechas de los enfoques y prestación de servicios que hay en el país, y explorar las ideas y percepciones que tienen los niños jóvenes que están viviendo por esta circunstancia o que pasaron por eso o que están en condiciones de vulnerabilidad que posiblemente pueden llegar en ese momento a ser separados de sus familias. Esto bajo, y acá sí vamos a hablar un poquito de la teoría en la cual nosotros nos estábamos basando, que es esta teoría ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner, que acá lo único que quiero que ustedes se den cuenta es que al analizar los factores, porque estamos buscando qué puede influenciar, en este caso las influencias que nosotros estamos tratando de identificar es más bien influencias sociales, culturales, y no tanto, digamos, dificultades individuales que tengan los niños o los jóvenes o las familias, sino más bien qué características sociológicas, ecológicas están influenciando. Entonces, lo que dice ese sistema, lo que dice Bronfenbrenner, que un individuo se ve afectado por el macrosistema, que macrosistemas son sus vecinos, sus compañeros de estudio, su familia, o sea, este pequeño círculo social que puede tener algún tipo de influencia. Y poco a poco se va engrandeciendo este círculo. Digamos, el mesosistema ya son distintas familias que están en las comunidades, ya el exosistema ya es el gobierno local, ya son compañeros de trabajo de sus padres, o sea, poquito a poquito es como ese ámbito social se va ampliando de su familia, a la comunidad, a las personas que puedan tener cercanos sus padres,
Y así vamos extendiendo al macrosistema, que ya son las normas sociales y culturales, el sistema legal, sistemas políticos que pueden influenciar en esa decisión o que pueden influenciar a las familias. Entonces, en manera simple, estos factores que vamos a nosotros estar identificando no son tanto psicológicos, sino más bien sociales, culturales, partiendo de lo que le afecta a la familia, lo que puede afectar su comunidad, lo que puede afectar el aspecto social de nuestra sociedad salvadoreña y procesos sistémicos que están ocurriendo en la actualidad. Entonces, ¿de qué manera fue que nosotros realizamos todo este proceso? ¿De qué manera? Porque sí es importante explicarlo, cómo es que conseguimos esta información. Entonces, nuestro estudio fue un estudio de investigación mixto, es decir, teníamos distintas técnicas, distintas estrategias para conseguir la información y pasamos un proceso de triangulación que entre datos cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de triangulación, estamos hablando que comparamos distintas fuentes, digamos, buscamos informes estadísticos que hay en el país, entrevistamos a personas, le consultábamos a los niños y hacíamos una comparación, lo que todos estaban mencionando, diciendo, para tratar de ver si coincidían, si había una lógica, si habían patrones en la información que estábamos consiguiendo. Entonces necesitábamos varias fuentes de información para poder hacer como esta triangulación y comparar si realmente era verídico lo que se estaba mencionando. Entonces teníamos 3 estrategias de revisión documental, el buscar información estadística, talleres de participación donde involucramos a niños, a jóvenes, a padres de familia que estaban en contexto vulnerable y también entrevistas con personas e informantes claves y acá era un sinfín de individuos, de tanto personas que atienden a familias que están en situación vulnerable, como diputados, como personas que de alguna forma están involucrados en el proceso, como jueces que deciden si separar o no un niño de esta familia. Entonces son agentes de distintos momentos en todo este proceso que podría determinar o nos podrían decir a nosotros cuáles son estas causas o los motivos. De las personas que estaban participando en estos talleres que nosotros realizábamos de niños y jóvenes, teníamos distintos sectores, hicimos talleres con cada uno de estos sectores, teníamos a niños que estaban entre 13 a 15 años de edad, que estaban en situación de vulnerabilidad, que estaban en programas de fortalecimiento familiar, estudiantes, bueno, en este caso jóvenes egresados del sistema, que estuvieron en cuidado alternativo, que ellos pasaron por el proceso, pero ya se retiraron, ya salieron de pertenecer a alguna institución, entre 17 y 25 años, como para tener esa noción de cómo es estar viviendo ahí y las dificultades que ellos tuvieron que partir, o de las cuales partieron sus familias, para cuales que los motivó, bueno, no los motivó a ellos, pero que los llevó que ellos entraran a un proceso de cuidado alternativo. También adultos, padres de familia, principalmente madres, porque fueron las que más llegaron a los talleres, que suele ser así, pero sí tenemos una voz bastante fuerte de madres de familia que estuvieron involucradas, y por supuesto expertos de instituciones de gobiernos, ONG, trabajadores sociales, jueces, que estuvieron ahí, que son los que toman la decisión de separar a los niños, a los jóvenes de sus familias. Entonces, eso fue un poquito del proceso de cómo estábamos llevando los talleres. Como en el primer momento nosotros fuimos casi que el primer país a donde se estaba ejecutando el proyecto de investigación, teníamos un taller de ecodiseño en el cual involucramos a los niños, teníamos 2 jornadas donde estuvimos hablando de ellos, como qué preguntas podríamos estar realizando, pusimos en práctica varias actividades, ellos nos decían si estaban de acuerdo o no, si les gustaba o no, si les aburría o no realizar esas actividades, y a partir de esa información es que ya hicimos ya talleres de investigación, ya ordenada la información con el feedback de los niños y los jóvenes, si les había gustado o no, de qué cosas podíamos cambiar, y a partir de esto ya luego pasamos a los talleres de padres de familias y las entrevistas a los actores claves. Cabe mencionar que sí es bien importante, ya que estamos hablando de niñez, y juventud, que no es tan, y tal vez ese sea el motivo por el cual no es tan común hacer estudios hacia niñez y jóvenes, porque sí hay que tener un gran cuidado respecto a la ética, al tipo de información, al abordaje, a la proximidad que se tienen con los niños. Sí, teníamos autorización de parte de sus padres para que ellos estuvieran participando, incluso a ellos teníamos la noción por
Yo creo la literatura que teníamos, de que los niños también tenían que ser los que estuvieran de acuerdo, no solo los padres, siempre con esta noción de que ellos tenían que tener una voz. O sea, no solamente bastaba con que el padre dijera sí, estoy de acuerdo, sino que también se les pasaba un consentimiento a ellos, redactado según su rango de edad, porque los niños chiquitos sí tenían como más colores y dibujos para que ellos entendieran realmente si estaban de acuerdo o no participar, y ellos decidían si participar o no. Igual se les decía que en cualquier momento ellos podían salir del taller si se sentían mal. Teníamos también justamente los talleres, habíamos establecido un lugar seguro porque no son temáticas fáciles, o en un primer momento las preguntas que realizábamos no eran difíciles, pero las respuestas podrían resultar que sí. Entonces, bajo esta noción de que si había algo que les podría afectar a ellos a la hora de estar hablando, discutiendo con sus compañeros, teníamos un lugar establecido, seguro, donde ellos podían tal vez retirarse, levantar y quedarse ahí un ratito, despejar su mente y luego regresar al taller si ellos querían. Igual teníamos designado una persona con el cual hablar y siempre pasábamos insistiendo realmente de que estuviera en los lugares donde estábamos haciendo los talleres, un lugar donde ellos pudieran simplemente estar, y una persona con la cual ellos tuvieran una confianza para poder hablar si pasara cualquier dificultad. Gracias a Dios no pasó ninguna de estas dos circunstancias, pero sí estábamos conscientes de que no es una problemática sencilla, que no es un contenido sencillo, y que ellos estaban en la libertad de poder retirarse en cualquier momento si ellos así lo deseaban. Con la noción de que no queríamos revictimizarlos porque son familias que han pasado por circunstancias bien difíciles, y volver a hablar al respecto, a pesar de que nunca les preguntábamos a ellos directamente esto pasó a su familia, siempre era algo general, ¿qué consideran ustedes que pasa en las familias salvadoreñas? Pero siempre, sin querer queriendo, siempre resurgen estas ideas de a mí me pasó esto, o veo que ha pasado esto. Entonces, con esa noción de que ellos puedan de alguna forma descansar, teníamos esos espacios. También la protección de datos, que toda la información que nos han brindado tiene el sello de confidencialidad y anonimato, así que en ningún momento voy a estar yo describiendo a las personas que hablaron, solo van a ser como niños, jóvenes, nuestros entrevistados, por la ética del proceso, de que no vamos a decir ni caracterizar de ninguna forma quiénes fueron, justamente para que nadie pueda identificar quiénes eran ellos los que estaban mencionando. Estos también son algunos de los procesos y las actividades que realizábamos en los talleres. En el taller de codiseño, que era en casi primera instancia como la prueba de todas las actividades que estábamos realizando, se elaboraron preguntas de investigación, les enseñamos a ellos qué es un proceso de investigación, cómo elaborar preguntas. Entonces era tanto taller como una clase de métodos de investigación para los niños, que era como bien difícil porque a veces se distraían, pero sí era como llevar este paso a paso para que ellos entendieran qué es lo que estábamos buscando y ellos elaborar preguntas de investigación. Pero al final, digamos, este es el taller que teníamos, y dependiendo del grupo poblacional teníamos distintas actividades. Para los niños de 13 a 15 años, teníamos bolsas de felicidad y tristeza, que era escribir qué cosas hacían que las familias fueran felices o qué cosas hacían que las familias estuvieran tristes. Lo escribían en papelitos y lo depositaban en bolsas de papel. También qué preocupan a los adultos, porque teníamos la pregunta de qué hace que los niños y jóvenes sean felices, pero luego les preguntábamos qué hacen que los padres sean felices o que se preocupen. También teníamos la actividad de superhéroes, que ellos dibujaran un superhéroe y que le dieran como qué características podría tener ese superhéroe para poder ayudar a las familias, y nos dieron un montón de ideas de qué cosas son necesarias para que una familia sea feliz y que sea resiliente. Para los jóvenes de 17 a 21 años teníamos también bolsas de felicidad y tristeza, que preocupa a los adultos, siempre teniendo esta noción de a los niños qué cosas les hacen feliz o qué cosas les puede preocupar, a los padres de familia qué cosas pueden ser que les preocupe, y teníamos un árbol de problemas y un ranking de soluciones que colocaran qué problemas tenían en su comunidad, en su colegio, y luego que ordenaran estas soluciones. Igual con los adultos teníamos el árbol de problemas, ellos exclusivamente que nos dijeran qué problemáticas tenían en sus comunidades, en sus familias, y que nos dieran pequeñas soluciones y que ordenaran estas soluciones. Entonces, dependiendo del grupo poblacional, así estábamos trabajando y las actividades que teníamos. Pero todos, a pesar de que son actividades diferentes, todos tenían la misma pregunta o las mismas preguntas. Este solo es como un ejemplo de las actividades que estuvimos realizando. Cabal arriba vemos a Super Amorosa, que es una de las actividades de superhéroes que se tiene. Igual acá teníamos una casa porque tenían que dibujar cualquier hogar y colocar qué características hacían que esta familia estuviera feliz o que esta familia estuviera triste, y estos son como algunos de los comentarios que hacían. Igual algunos decidieron hacer
comunidades, porque solo tenían que dibujar una casa, pero realmente ellos podían hacer lo que ellos quisieran, pero algunos dibujaban su propia casita y vivían como en comunidad entre ellos. Pero así es como lucían los talleres y las actividades que estuvimos realizando. Entonces, no solamente fue a llegar y preguntarles, sino que era una dinámica y a partir de esa dinámica es que conseguimos la información. Estas son las preguntas que les digo que estábamos realizando todos los grupos, de qué hace feliz a las niñas, a los niños y adolescentes, qué hace que los niños se sientan preocupados o se sientan infelices, qué hacen que los adultos se sientan felices, fuertes, unidos cuando están en casa, qué hace que se sientan preocupados, qué se necesita para ayudar a que las familias sean felices. Entonces esa era como la base de las preguntas. No, digamos, a un niño no le voy a hacer este tipo de preguntas porque sería muy largo y no me haría caso, pero de esa es la modalidad, en teoría esa es la base de las preguntas que estábamos cuestionando y dependiendo del grupo poblacional así se las estábamos realizando. Entonces, ¿qué descubrimos en todo este proceso? Recuerden que lo que estábamos buscando son factores que inciden en que una familia se separe. Entonces tenemos dos grandes agentes principales. Nos vamos a enfocar bastante en la primera, que es circunstancias en las que viven, como todos esos elementos de su entorno que permiten que ellos pasen por esta circunstancia. Y también otro de los elementos importantes es la toma de decisiones de los responsables que están en esos procesos de protección. O sea, vamos a ver el entorno, cómo esto influye y también cómo los responsables en tomar la decisión, digamos abogados, jueces, toman esta decisión para poder separar a la niñez de su familia. Entonces, en la primera instancia, lo más notorio, la primera respuesta hacia qué son estos factores es la violencia, siempre es la violencia. Entonces, en la violencia al hogar, según UNICEF, se representa como aquel abuso físico, sexual, emocional, y puede implicar negligencia o privación de parte de la familia o de los padres de familias del niño. Principalmente se habló de violencia física, como menciona acá, sexual, emocional, negligencia. Vamos a ver un par de ejemplos. Sí quiero mostrarles los comentarios de los jóvenes, de los niños, de los padres, de los especialistas. Y también no solamente mencionaban, y vamos a hablar un poco de esto después, solo un poquito, que no solamente los niños son sujetos a esta violencia, sino que también son testigos de la violencia. O sea, es decir, no solamente ellos son violentados, sino que ven como a su madre la golpean, ven como a sus padres golpean a sus hermanos, y eso también tiene un impacto en la vida del niño. Entonces, la primera pregunta que teníamos de qué hace que los niños y niñas y adolescentes se sientan preocupados o infelices, esta es una nube de palabras, es decir, reunimos todos los que ellos habían escrito, todas las respuestas, los procesamos y es toda la información que se muestra. Las letras más grandes o las que están en medio suelen ser las que más se repiten, o sea, las que están ahí resaltadas más grandes son las palabras que más se están mencionando o repitiendo, y todas las que están alrededor son las que tal vez se mencionaron 1 o 2 o 3 veces, que alguien consideró importante, y esto es lo importante de lo cualitativo, que no hay forma realmente de determinar qué es más importante que otro, pero sí se ve la frecuencia, qué tanto se estaba mencionando. Este es en el caso de los niños, que ellos hablaban del maltrato, de la familia, de la falta de los padres, del dinero también. Entonces sí hay una noción de el maltrato como una palabra central también, y la falta de como una palabra central de qué cosas hace que una familia sea infeliz. En el caso de los jóvenes también ahora hablan de violencia, de la familia, hablaban bastante de, y vamos a ver un par de ejemplos, de la atención, el no recibir atención de parte de sus padres. También en menor medida tenemos dinero, derecho, que están enfermos, la comunicación, el abuso, pero si ven violencia, malos tratos también es algo, parte del discurso que también tenían los jóvenes. Y en el caso de los padres de familia igual, violencia, y acá sí vale la pena notar que, sí, vuelvo a decir que la mayoría de las personas que estaban en los grupos eran madres de familia que estaban participando, pero también violencia hacia las mujeres salió como un elemento fuerte de la violencia que hay en una familia. Que hace falta, que hay malos, que los niños, y alrededor, si ustedes ven, también habla un montón de cosas o aspectos sociales de financiamiento, del dinero, del cuidado, de la salud, la electricidad, y ya se van incorporando otros elementos que no se ven con las nubes de palabras de los niños. Pero en los tres siempre está el maltrato o malos tratos, la violencia hacia la familia como uno de los aspectos que ellos consideran importantes, que hace falta resaltar, que preocupa a las familias. Entonces, cuando estamos hablando, cuando empezamos a cuestionar a los
a las personas claves, a esos agentes claves. Esas son algunas de las frases que ellos mencionaban, de su experiencia, de por qué la violencia es una de las principales razones por las cuales se separan a las niñez de su familia. Entonces, algunos mencionaban que una de las principales razones por las que son separados es justamente el maltrato, el abuso físico, el abuso sexual, también el abandono, que esta violencia estructural, o mencionaban que había una violencia estructural en el país y por eso implicaba que esto afectaba a las familias. La razón principal, mencionaba alguien más, por la cual niños y adolescentes están cuidados en cuidado alternativo es el abuso de sus derechos y están siendo amenazados. Existe maltrato específico, y mencionaba abuso físico y sexual. Igual tenemos otro par de ejemplos de justamente esta noción de abuso sexual, que es un ciclo interminable de violencia a través de la historia, que mencionaba que nosotros hemos pasado por una guerra civil y que ahora estamos en un contexto que viene o proviene de esto. Así que todos han visto violencia, es intergeneracional y eso es algo que se repite varias veces en otras circunstancias, de que no es una violencia que sea de este momento y por ende los niños se ven afectados, sino que es algo que ha vivido a los mismos padres de familia, que es posible que ellos pasaron por esa violencia y solo están replicando esto con su familia ahora en la actualidad. Es violencia sistémica, violencia institucionalizada y también habla, eso sí me parece interesante, falta de atención durante la gestación, que no existe atención en el nacimiento, que no existe atención en los primeros años de infancia. Que en teoría se está cambiando por las actuales leyes que tenemos en nuestra nación. Lo más común es la violencia, incluyendo el abuso físico, a veces el abuso sexual, abuso por parte de padres o abuelos, ya sea tíos, otras personas cercanas al niño y la niña, y principalmente se considera violencia o negligencia. También hay casos de abuso físico, agresión sexual y que eso es algo que está presente en nuestra sociedad. Además de esta violencia física, sexual, tenemos la que se cataloga como violencia emocional. Y acá tenemos dos definiciones, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de Ludwig y Rothstein, que menciona que violencia emocional es toda aquella que pretende restringir los movimientos de una niña o niño, si hay denigración hacia ellos, si hay burlas, amenazas o algún tipo de intimidación, si hay rechazo de otras formas no físicas de trato hostil hacia ellos. Y justamente Ludwig y Rothstein menciona que en ocasiones los padres de familia pueden tener dificultades para entender las necesidades de sus propios hijos, ya sea darles amor, afecto, cercanía y apoyo, y puede sentirse demasiado abrumados o simplemente impotentes a la hora de satisfacer las necesidades de los niños. O sea, los padres no están simplemente en la capacidad de poder cuidarlos. Esos son algunos, y rápidamente mencionarlos, algunos de los comentarios que los niños tenían respecto a violencia emocional. No tuvimos comentarios sobre violencia sexual, sí en otras naciones han salido como elementos claves. Acá ningún niño mencionó violencia sexual como cosas que preocupan a la familia, así que por lo menos estábamos nosotros pendientes de cualquier comentario, cualquier inquietud, cualquier dibujo extraño que ellos realizaran para inmediatamente contactar a aldeas infantiles y que ellos se encargaran de entrar en este proceso con el niño. Pero acá no hubo ningún niño que mencionara violencia sexual de ninguna forma, ni jóvenes, pero sí mencionaron como tipos de violencia emocional, hablaban de considerar que ellos no eran suficientes para las personas que ellos quieren, la falta de atención, el no ser amado, tener bajo autoestima, sentirse excluido a veces, pensar mucho en el futuro y no disfrutar del presente, mencionaban no ser aceptado, ser comparado con otras personas y así varias cosas. Había alguien que mencionaba no quiero cosas materiales, quiero que me entiendas, o la manipulación, o que los padres pueden morir y dejar solos a sus niños, como algunos de los comentarios relacionados justamente a esta violencia emocional. Entonces, en el caso de los niños, ellos nunca directamente van a mencionar esos elementos, pero sí de forma indirecta, digamos, al hablar de yo quiero ser amado, al hablar de yo quiero que me escuchen, están dando un indicativo sobre el entorno familiar donde están. Igual otros comentarios respecto a violencia emocional, y acá solo muchos adolescentes tienen depresión, y ahí censuramos un poco sobre lo que ellos están tomando, toman XX o pastillas, ya han sido salvados o estaban buscando atención, pero cuando hablas con ellos están deprimidos, tienen muchos problemas, por lo tanto hay una necesidad de programas para trabajar con niños y adolescentes en psicología. Principalmente los adolescentes se hablaba bastante sobre depresión, sobre intentos de suicidios y la necesidad que existe de parte de la familia de poder brindar apoyo y sustento y ayuda para
cuando ellos tengan que enfrentar estas circunstancias. Otro de los comentarios: a los padres pueden olvidar que necesitan cuidar a los niños, a sus niñas, a los adolescentes, y como consecuencia de eso se ven afectados, nunca son felices y tienen efectos como cortarse o estar deprimidos. Entonces la violencia, vuelvo a decir, no es solamente violencia infringida hacia los niños directamente, y es bien triste tener que mencionar o hablar porque eso son violencias dirigidas hacia ellos, o sea, física, sexual, emocional, o incluso la negligencia, que negligencia tiene que ver con no brindarle los cuidados necesarios, digamos, no darle de comer, o incluso alguien nos comentaba de un par de niños que estuvieron encerrados en sus casas con llave, prendió fuego a la casa y los niños no pudieron escapar y fue ahí que murieron. Entonces la negligencia es no poder brindarle a los niños lo necesario, lo básico para que puedan vivir una vida saludable. Pero también se mencionaba los testigos, que ellos son testigos de esta violencia, y acá no nos apareció en los talleres, nadie nos comentó al respecto, solamente alguien en las entrevistas hizo este comentario de que los padres están bajo estrés, y ellos hablan de estrés no de que yo estoy estresado, estoy cansada, sino estrés hace referencia a todos aquellos criterios que hacen, digamos, no tener dinero suficiente, no tener alimentos para darle sustento a mi familia, como elementos sociales que impiden que una familia pueda manejarse de manera correcta y hace que no pueda cuidar o que sean violentos hacia su familia. O sea, esos elementos, ese es el estrés, aquellos que puedan conducir o inducir a que la familia o los padres de familia se vuelvan violentos. Entonces los padres están bajo este estrés debido a la falta de empleo, de alimentos, y los padres tienden a volverse violentos con la esposa, con la madre de los niños, con sus niños, y se acostumbra a ver esa violencia cuando están creciendo a través de su vida. También encontramos otros factores. Anterior violencia era algo que aparecía en los talleres, que nos aparecían en las entrevistas. Esos son algunos elementos que aparecieron en las entrevistas que estábamos realizando. No todos aparecían en los talleres. Entonces, por eso lo hemos colocado aparte, pero son factores adicionales. La principal sí, siempre hay violencia, lamentablemente, pero esos son otros factores que separan o que hace que ocurra esa separación. Tenemos el abandono, la discapacidad de los niños y los padres no querer hacerse responsables de esos niños y abandonarlos, que está, de alguna forma todas están relacionadas, el alcoholismo y la drogadicción, que los padres sean alcohólicos, la ausencia de un padre o madre, y acá ausencia puede ser que haya un divorcio, que los padres mueran y que quede abandonado, que los padres migren a otro país y que dejen los niños con los abuelos. La ausencia de padre o madre, que es la estructura, podríamos decir, de nuestra sociedad, donde solo generalmente hay una persona, un padre, usualmente la madre que está a cargo, pero eso, al estar en esta circunstancia, propicia que se dé esta separación. La violencia digital, la orientación sexual e identidad de género también, la vinculación con la calle y el trabajo infantil, solo como algunos elementos que influyen, esos otros factores que podrían estar influenciando en la separación de las familias. Me voy a centrar únicamente en aquellas que tuvieron como más auge o más comentarios al respecto, digamos el abandono, y son dos comentarios distintos sobre qué implica este abandono. Ya nos decía un entrevistado que dado que las niñas y niños son abandonados, surge el fenómeno de adopción espontánea acá en el país, en el que el sistema no está involucrado y la niña o niña es acogido por una familia no relacionada. Entonces sucede abandonos, digamos los padres se van, migran a otro país y dejan al hijo con su tía o con alguien, algún conocido de confianza, y al final tal vez nunca regresa y ellos se quedan con esos niños. Entonces no pasa por el proceso legal, no pasa por los sistemas necesarios, entonces no hay forma de detectarlo estadísticamente hablando, pero sí es algo que sucede acá. Es bien inusual que abandonen a un niño, siempre hay alguien, a una familia que está dispuesto a cuidar a este niño. También otro comentario que nos hacían, que acá en nuestro país es bien común, principalmente con bebés recién nacidos, no tanto como niños mayores. Pero sí, yo creo que ustedes también han escuchado en las noticias un montón de bebés nacidos abandonados o que los han asesinado. Entonces dice que en bebés recién nacidos es común. En la calle, desafortunadamente, la madre podía estar deprimida o tener un problema con el alcoholismo. Y hay una falta de apoyo, por ejemplo, si es una adolescente, mencionaba esta persona, puede tener que ocultar el hecho que ha quedado embarazada o simplemente ha abandonado a su bebé. Puede haber sido violada o ser rechazado por su familia, la madre podría tener un montón de problemas de salud mental que la hace que justamente tome esa decisión. Entonces es importante, yo siento recalcar que es bien fácil realmente tildar a los padres o bien fácil denominar a los padres como los culpables y criticarlos fuertemente por lo que ellos han realizado, pero siempre hay que tomar en consideración los motivos por los cuales ellos tomen esa decisión. O
O sea, de entender el trasfondo de por qué lo tomaron, porque justamente lo que necesitamos es brindar mecanismos para apoyarlos o evitar que eso siga sucediendo. Entonces, criminalizar o culpabilizar a la madre o al padre impide que logramos establecer mecanismos que pudieran haber hecho que justamente hoy esto nos está ocurriendo. Entonces, siempre hay que tomar eso en consideración. También con las discapacidades de los niños en particular, se mencionaba que la niña o el niño tiene una discapacidad y la pareja simplemente se va. Y existe un estigma relacionado con tener un niño con algún tipo de discapacidad. También mencionaban, entonces históricamente no solo es culpa de la familia, sino que también habla de la falta de apoyo del gobierno para este tipo de familias. Hemos visto muchos casos de personas, familias que viven en áreas muy remotas y si la niña o niña requiere algo especial, no puede trasladarse para recibir este apoyo. Entonces vemos dos realidades de personas o familias que se sienten mal o que quieren ocultar esta discapacidad de su niño y que lo abandonan por esos motivos. Y por otro lado, no hay ningún tipo de sistemas de apoyo realmente que pueda permitir que personas que viven en situaciones de vulnerabilidad puedan acceder a mecanismos que puedan ayudarle a sus niños. De alguna forma apoyarlos para poder mantenerlos bien. Y realmente eso no es solamente una circunstancia que vivimos acá como nación, sino que también en distintos países de América Latina tienen esa misma dificultad con los niños con discapacidad. Otros factores relacionados a por qué o qué puede influenciar a la violencia que se tiene acá en nuestro país. Por supuesto, la violencia social, pero esos son algunos comentarios que nos habían realizado en las entrevistas. Mencionaban el impacto de la guerra y las pandillas y hacían justo la relación. Nosotros esperábamos ver, eso fue en el año 2023 que realizamos los talleres, entonces esperábamos ver un poquito sobre estado de excepción, tal vez un poquito de pandillas, pero nadie nos mencionó respecto a esos elementos. Solo un entrevistado habló como esta relación de la violencia que hubo en la guerra y cómo eso se ha trasladado con las pandillas y eso cómo está afectando a la nación. La violencia en las escuelas también y la cultura, mencionaban específicamente la cultura machista. Entonces, solo como un elemento, tal vez rápido, del impacto de la guerra civil en las pandillas, y mencionaban que la guerra civil fue un factor principal para generar familias que son disfuncionales. La guerra dejó a madres solteras, a huérfanos, a gente que fue obligada a emigrar y dejar a sus hijos. Entonces, hablamos de distintas circunstancias y cómo la familia se va desintegrando por la guerra. Después de la guerra fue esencialmente difícil porque la gente ya que habían pocas oportunidades de empleo y mucha pobreza, entonces no habían oportunidades y luego hubo este aumento de pandillas, de violencia de pandillas, porque las familias también se vieron obligadas a moverse de lugares, casi como la misma dinámica que se tenía en la guerra, solo que ahora con relación a las pandillas. Entonces, como elementos que ha de alguna forma dado gasolina o fuego a la circunstancia de violencia que vivimos como país. También nos mencionaba violencia en las escuelas, que hay violencia, hay acoso, hay bullying, hay juegos de poder, no solamente entre sus pares, entre compañeros, sino que también los maestros que de alguna forma someten a sus estudiantes, que hay también todavía castigos físicos, a pesar de que está en contra de la ley, pero también habla de niñez con discapacidades que también enfrentan violencia en sus escuelas, porque no hay esta capacidad de poder brindarles ayudas a ellos también. Y también, y esos comentarios también de los entrevistados, pero vamos a ver algunos comentarios de las madres de familia que también hablaban sobre el machismo en su familia, en sus comunidades. Pero en violencia machista hablaban que la violencia es causada por la cultura del machismo, en la que se dañan las relaciones, saber que el machismo en el país afecta a muchas mujeres que no tienen la fuerza para denunciar a los hombres, y principalmente la cultura machista va orientada hacia la violencia o permitir a nuestra sociedad que sea fácilmente violentar a las mujeres, o sea, que una madre sufre por violencia, que su esposo lo pegue y nosotros como sociedad simplemente nos parece lo usual, lo normal, no nos metemos y gracias a esta cultura que es normalizado, hemos permitido que eso se siga replicando y dando. A eso se refieren realmente con esta cultura del machismo, el permitir que las mujeres sean violentadas y no hacer nada al respecto, porque es algo que no nos interesa como sociedad o no queremos involucrarnos. O sea, algunos comentarios que teníamos de estas madres de familia, que los vecinos no se dan cuenta de que hay violencia en la familia porque se mantienen en privado hasta que llega el punto en que el hombre mata a la mujer. Hablaban de que tu pareja te dice que eres estúpida y luego la violencia aumenta y matan a la mujer. Entonces es curioso que tengan esa percepción de que la violencia aumenta tanto hasta llegar a un punto que termina matándolas. La mujer no denuncia ante el primer signo de violencia debido a la cultura social, hacia la sociedad machista, la violencia doméstica,
que es difícil para una mujer abandonar hogares violentos, ya que los hombres las manipulan emocionalmente y se vengan de ellas, que la familia las abandonan, y eso también puede verse reflejado en esta cultura que estamos hablando, que si ellas deciden abandonar su matrimonio o salirse de ese matrimonio, la familia las abandonan o no las apoyan de ninguna forma. Eso bajo las palabras justamente de estas madres que estaban mencionando esto. También veíamos la disfunción y la violencia que existe dentro del hogar, esta separación, y veíamos 3 ejes en esta noción de disfunción. Hablamos de la falta de habilidades parentales, o sea, la poca capacidad de los padres de familia de saber cómo criar a sus hijos, de conocer cuáles son estos procesos, de saber cómo criarlos, el nivel de educación que solo fue mencionado por una persona, y también esa violencia intergeneracional que estábamos mencionando. Entonces, falta de habilidades, varios nos comentaban que la falta de compromiso de los padres es una razón, o sea, que ellos consideraban, trabajadores sociales que consideraban que la falta de compromiso de los padres, que ellos realmente no comprenden su responsabilidad como padres, que a veces identificamos que hay violencia entre adultos y olvidamos que también necesitamos cuidar a los niños, y que hay una necesidad de que los padres sean mejores padres, que sean padres amorosos. También nivel de educación, alguien había mencionado que bajo su perspectiva, bajo su percepción, que algunos padres tienen mejores estilos de crianza que otros, que tienen un buen tipo de educación, o sea, lo atribuye a la educación, el tener un buen estilo de crianza, puede haber alcanzado el 4º o 5º grado y esta le ayuda a apoyar mejor a sus niños, en contraste, algunos que no tienen esa educación, se sienten frustrados y estresados, es lo que los lleva a violencia hacia sus niños. Igual con violencia intergeneracional, se mencionaba que todos llevamos traumas y si no lo gestionamos como padres, lo transmitimos inevitablemente a nuestros hijos. Los padres también pueden haber sufrido abuso o abandono y es muy, muy común, la verdad, que si un niño está en ese proceso, que entró en un proceso de sistema de protección, generalmente cuando hablamos con ellos, sus padres también habían entrado en ese proceso y simplemente se está replicando este ciclo nuevamente. Entonces está determinado por diferentes estudios, pero uno útil es sobre la historia de los padres, por ejemplo, si vienen las familias rotas y sus padres eran consumidores de sustancias, también sucede esto. Entonces es algo que ellos ven en sus familias y que inevitablemente van a replicar cuando ellos también tengan su propia familia. Hay una incapacidad de las familias en términos de mecanismos de afrontamiento emocional y psicológico, de no poder hacer frente y se dan por vencidos a estas circunstancias por las cuales están ellos pasando. Los padres están bajo estrés debido a la falta de empleo, y eso habíamos mencionado previamente. Les pedimos que sean pacifistas, pero han experimentado violencia toda su vida, así que se juntan y forman pandillas, y hay una violencia porque todo eso se conoce. También mencionábamos, además de estos distintos factores que hemos visto, también está involucrada la pobreza. Pero la pobreza no simplemente porque no queremos estigmatizar a los pobres como personas o familias violentas, porque no es así. Más bien son aquellas características que están relacionadas a la pobreza y que permiten también diferenciar si las personas o las familias tienen falta de recursos. Entonces, de estas 2 categorías tenemos recursos básicos, que hace referencia, digamos, si tienen alimento digno, vivienda digna, si tienen la capacidad de pagar esas facturas que tienen mensualmente, mantener a los niños en la escuela, poder pagar atención médica, son esos elementos que permiten determinar si la persona tiene acceso a servicios básicos, de necesidades básicas. También servicios especializados, digamos, si tiene prestaciones, y esto no sucede, pero en otros países, digamos, si tiene prestaciones por desempleo o enfermedad, si uno se enferma, o sea, si el padre está enfermo o tuvo algún problema, se le cortaron la pierna por algún motivo, al estar trabajando, si hay o el gobierno tiene mecanismos que pueda ayudar a esta persona a darles algún tipo de solvencia económica para que ellos puedan aguantar hasta que él esté en la capacidad de volver a incorporarse o que alguien más de sus familias se incorpore al ámbito laboral. O sea, si hay mecanismos del Estado que permitan ayudar a las personas que están en algún tipo de dificultad, ya sea desempleo, enfermedad, y personas con discapacidad o cualquier otro mecanismo que permita a una familia que esté viviendo un momento de estrés, de dificultades, brindarle esas herramientas para que pueda solventarlo. Entonces, el preguntarles igual, ¿por qué se sienten preocupados? Esta es la mezcla de las respuestas de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de qué cosas relacionadas a justamente estos elementos que están vinculadas a la pobreza hace falta, y sí, muchos mencionaban como palabra central, si ustedes ven, la falta de, y tenemos dinero, empleo, comida principalmente, casa, electricidad, se mencionaron un sinfín de elementos que ellos consideran que una familia, al carecerla, es algo que las preocupa, los afecta.
Y ese es un listado de, digamos, porque esto es en general, en conclusión, todas las palabras mencionadas. Y esas son las palabras que ellos mencionaban, solo para mostrarles la verdad, porque está bien chiquita la letra. Pero en ese lado tenemos a la información que los niños estaban mencionando, en el otro lado tenemos la información que los jóvenes mencionaban. Y los niños, digamos, ellos hablaban de que se enfermen, de que una familia se enferma, que no tengan comida, que no tengan electricidad, que no tengan dinero, que no tengan cosas, que no tengan un lugar para vivir, que no tengan empleo incluso, los niños que están mencionando eso. Y los jóvenes, sí, pueden ver que es un poquito más larga los textos que ellos escribían, la mala salud, no tener suficiente dinero, falta de empleo, oportunidades de empleo, falta de conocimiento, educación, malas condiciones de vivienda, el no tener atención médica, niños mendigando incluso, no poder enviar a los niños a la escuela porque está demasiado lejos. Como algunos de los comentarios, para mostrarles un poquito cuáles eran las opiniones de ellos. En conclusión, agarrando todos esos factores y esos elementos y tomando en consideración realmente el esquema que teníamos del modelo socioeconómico y ecológico, de qué es lo que está ocurriendo. Esta es como una pequeña esquematización de qué factores están afectando hacia la colocación de los niños en cuidado alternativo, el separar a estos niños y que se coloquen en otro sistema y que se alejen por completo de las familias, porque eso es lo que sucede. Entonces tenemos factores de la sociedad en general, y acá hablamos de la violencia que vivimos en nuestro país, violencia en la comunidad, normas y creencias socioculturales, incluyendo aquellas creencias religiosas que puedan evitar que, como mencionaban las madres de esta familia, evitar hacer algo para poder salir de estas relaciones que sean tóxicas o peligrosas, el patriarcado, estigmas de discriminación, condiciones económicas, sistemas de protección social deficientes, falta de conciencia, conocimiento de los derechos para la protección de los niños. A nivel familiar, esta violencia intergeneracional, estas prácticas intergeneracionales de violencia, la violencia doméstica o de género, aspectos multidimensionales de la pobreza, siempre tomando eso en consideración de qué hace que una familia o que una persona sea violenta, si son sus condiciones socioeconómicas, y por eso estamos hablando de estas condiciones de pobreza también. El estrés, de la salud mental, el bienestar emocional de las familias, tener baja resiliencia, mecanismos de afrontamiento reducidos, y acá me mencionaban, digamos, cuando estamos hablando de baja resiliencia o mecanismos de afrontamientos, justamente uno de los factores para determinar si una familia puede existir esa separación es si es justamente un miembro de la familia, solo hay un padre, generalmente solo es una madre, ¿verdad? Ese es un mecanismo para determinar si se está llegando a esta situación en la cual se puede haber esta separación, pero principalmente si la madre no tiene una comunidad, si la madre no tiene como un sistema de apoyo que la ayude. Entonces es una madre que está aislada, está sola, que no hay nadie que la pueda ayudar, que está completamente desvinculada de una comunidad, tiene mucho más probabilidad de que se separe de sus hijos. También uso de mecanismos de afrontamiento, a nivel familiar como resultado la disfunción familiar, la ruptura y separación familiar. Las circunstancias asociadas, digamos, a veces no son necesariamente es hacia la violencia, digamos, son circunstancias que suceden de la muerte de uno de los padres, o la discapacidad de uno de sus padres, o la discapacidad de los niños, y ellos renuncian del cuidado de este niño, de volverse a casar, y la familia decidir que ya no quieren estar cuidando a estos niños, la violencia, la negligencia, la preocupación por la protección infantil, y esto conlleva a que se coloquen, digamos, en esos sistemas alternativos de cuidado, que son justamente colocarlos en orfanato, en el sistema de protección, abandonarnos, renunciar de ellos, o simplemente entregarlos a otra familia. Entonces son elementos que justamente son estos factores que influyen a que se lleve a ese cuidado alternativo de los niños. Por otro lado, quitando ya de lado los factores que influyen a las familias en específico, también estamos determinando que de las personas responsables en tomar la decisión, o sea, que ellos decidan en separar a esta familia, y vuelvo a decir jueces, políticos, diputados que estábamos entrevistando. Entonces, en conclusión a estos elementos o a estas características que conllevan justamente a la decisión de proteger a ese niño o separarlo de su familia, teníamos que varios nos mencionaban de que no hay personal suficiente, que generalmente hay un montón, en los juzgados de familia hay un montón de casos de niños, de familias que están entrando constantemente y no hay el suficiente personal para atender y ver todos los casos a detalle, y solo por pasar la información o procesarla de manera rápida se van pasando, se van traslapando. Entonces hay una gran insuficiencia de personal, pero más que todo,
a la mano de este personal insuficiente el elevado número de casos y las personas que llevan 20, 30, 50 casos por vez, casi que semanalmente, que entonces van a la mano la cantidad de casos que llegan versus la cantidad de personal para estar atendiendo esos casos, y que no avanza o que no permite que se avancen estos procesos, y eso también va a la mano a la falta de recursos necesarios, digamos si se tiene el carro necesario, si solo tienen un carro en el juzgado, y es la única persona que va a visitar a todas las casas para determinar cómo están las familias y así poder saber si están siendo maltratados o no. Entonces, si no hay recursos en los juzgados, es bien difícil que se vaya a vigilar, que se esté pendiente, de que se vea de si está dando cumplimiento a los procesos de los derechos de los niños, si está yendo al colegio, si le están dando de comer, si está teniendo interacción con las demás personas de la comunidad. Eso también repercute en las evaluaciones incompletas, porque simplemente la cantidad de casos hace que ni modo, hay que llenarlo rápido, no se puede hablar de detalles, son bien pocos los juzgados que se pueden tener el tiempo de poder revisar, de poder inspeccionar los casos por la gran cantidad que tiene. Nosotros visitamos varios juzgados y tenían a veces habitaciones llenas hasta el techo de casos, de archivos, de carpetas, de información de todos los casos que tenían y estaban manejando. Así que sí hay una gran falta de recursos, de personal, de computadoras, de otro tipo de registro que pueda facilitar estos procesos. Y por supuesto, la falta de acceso de datos, porque estábamos buscando si había una base, porque nos habían dicho que sí existía una base de datos general donde uno podía revisar, salía el nombre del niño, las circunstancias, podían revisar el caso a partir de ahí, pero simplemente esta organización de datos la base de datos que ellos nos estaban mencionando es simplemente llamar por teléfono a la institución, ya sea de salud o cualquier otra instancia de educación, y preguntarles, mire, ¿usted conoce a este niño? Ah, sí, y les hablan, y esa es la base de datos que ellos estaban mencionando. O sea, no hay una información, a pesar de que nos dijeron de que sí está en proceso o que sí existía, pero se limitaba más allá de llamar por teléfono, preguntar, mire, ustedes tienen el DUI de este niño, y ellos mandarles por correo la información y así poder sacar la información. Pero no hay un sistema que pueda ver a detalle, que pueda indicarnos a dónde está ese niño, si entró en el sistema, si ya salió, o qué está pasando, o simplemente dónde está ese niño. Entonces, como conclusiones, justamente una de las citas que nos mencionaba de uno de los participantes jóvenes del taller, que los padres están bajo estrés debido a la falta de empleo y alimentos, y el padre tiende a volverse violento con la esposa, la madre con los niños, y los niños se acostumbran a la violencia de su alrededor. Entonces el estrés, esta incapacidad de las familias de poder dar afrontamiento, de poder enfrentarse a la realidad que están viviendo, hace que incremente la violencia dentro del núcleo familiar. O sea, algunos problemas mentales, digamos el consumo de drogas, el consumo de alcohol, hace que esta violencia se siga perpetuando. Pero no necesariamente, digamos, porque uno podría llegar a esa conclusión de viven en una circunstancia de pobreza, tienen estrés, tienen dificultades, no tienen acceso a estos recursos y por eso no pueden, o sea, van a ser violentos. O sea, porque no tienen riquezas, porque son carentes, van a ser violentos. Y no es así. Entonces vemos familias que están en las mismas circunstancias o en las mismas oportunidades, están en el mismo contexto, tal vez en la misma calle, y ellos no recurren a violencia. Entonces, ese por qué está pasando esta circunstancia. Entonces, por eso hacemos este hincapié de la importancia de tener relaciones que sean fuertes, que sean amorosas dentro de la familia, que ellos aprendan a convivir entre ellos como un mecanismo para poder solventar realmente estas dificultades. Este es un dibujo de una de las niñas dentro del taller, la Superluna. La actividad era dibujar un superhéroe y cómo ellos podían ayudar a las familias. En el caso de Superluna, ella dice que cambiaría 3 cosas: la falta de comprensión, la falta de unión y tener buena comunicación. Entonces, sus poderes serían llevar la paz y armonía en las familias. Entonces, no importa, decía justamente un joven que estaba participando, no importa si eres rico o pobre, lo importante es la unión y la fuerza que tiene cada una de las familias. Y justamente, a pesar de que puedan estar viviendo la misma circunstancia de dificultades, son las familias que tienen relaciones afectuosas, que tienen relaciones fuertes y sólidas, las que permiten a esas personas salir de las crisis y llevarlo mejor a aquellas familias que pueden estar en esas mismas circunstancias y se vuelcan hacia la violencia a sus niños o a los integrantes de esta familia. Entonces, la pobreza no es equivalente a violencia, pero sí podría llevar a que sean esas circunstancias. Y una manera en que nosotros consideramos que se pueda fortalecer esto es justamente tener familias que sean unidas, que sean sólidas.
Entonces, como conclusión, tenemos que justamente urge esta necesidad de proteger a los niños, buscando mecanismos que permitan fortalecer a las familias y que no se separen o no se coloquen los niños en cuidados alternativos, o sea, que se separen, entren en una institución y que no tengan contacto después con su familia. El énfasis está en la construcción de relaciones que sean fuertes y amorosas, mientras abordan las dificultades sociales, económicas que contribuyen a este estrés, porque no solamente de amor van a sobrevivir, sino que también buscar mecanismos que las puedan ayudar y puedan dar fortalecimiento a estas familias. La necesidad de invertir en una contratación personal adicional, de invertir en contratar personal adicional en estos juzgados que permitan facilitar estos procesos, que sean personas bien entrenadas. Y acá sí teníamos nosotros un impasse porque justamente en el 2023 es que comienza la ley de Crecer Juntos y la gente estaba comenzando a capacitarse y estaban comenzando a aplicar la ley. Y justamente ese impasse hizo que nosotros no pudiéramos verificar o contrastar cómo estaba siendo aplicada la ley, si estaba siendo aplicada de manera adecuada o no, porque cuando empezamos a hacer la investigación ya había otra ley que estaba involucrada y la gente se estaba capacitando y estaban aplicando otra ley que estaba comenzando. Entonces no nos dio tiempo a nosotros para contrastar realmente con la actual ley y si se estaba aplicando de manera adecuada o no, porque ya había pasado esa ley, ya no era importante y todo el mundo estaba enfocados en la ley Crecer Juntos. También, si bien reconocemos que es algo que ya está en trabajo, porque nos mencionaban que estaban en ese proceso, mejorar la habilidad de toma de decisiones en base a los datos y la evidencia. O sea, no tomar las decisiones simplemente porque consideran que es la decisión, sino que siempre tomar en consideración a las personas que están involucradas, a las familias, y a partir de eso, esa toma de decisiones. Y rápidamente las recomendaciones. Y acá tenemos un sinfín de recomendaciones hacia el gobierno y hacia instituciones de qué es lo que se podría estar haciendo. Tenemos la proyección, que el gobierno, ya sea a todos los niveles, y acá hablamos municipales, distritales, deben priorizar invertir en la prevención y el abordaje de la violencia, particularmente violencia doméstica, género y en las comunidades, el apoyo a crianza, y acá, porque sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de presentar este estudio a personas que están involucradas en los procesos, que trabajan en el despacho de la primera dama, y le damos esta lista de recomendaciones y justamente era como que, bueno, sí, pero esto va a depender de la capacidad económica que tenemos como país. Entonces, algunos sí son como esperanzas de cosas que quisiéramos que se dieran, pero que por las circunstancias económicas, como nos mencionaban ellos, tal vez no se puedan implementar, como justamente esto, apoyo de crianzas, de agentes estatales, ofrecer programas de sensibilización, de educación y formación hacia la crianza de los hijos, estándares de vida adecuados, poder brindar de alguna forma servicios, atención y servicios básicos a la familia, protección social disponible, accesible y adecuada, a partir de redes de seguridad justamente que puedan apoyar a estas familias. La discapacidad, que veíamos que habían muchos problemas y que varios estaban comentando justamente las dificultades que tenían con sus hijos y la discapacidad que ellos tenían. Entonces, brindar algún tipo de herramienta o mecanismos o programas que pueda ayudar a estas familias que tengan un niño con discapacidad o que ellos mismos tengan una discapacidad y que no les permite atender bien a su familia. Juego y ocio, que es también uno de los mecanismos que se está implementando. Hay una ley actual reciente, yo creo que salió el mes pasado, que habla sobre juegos, la ley sobre justamente la aplicación de juegos de los padres hacia los niños, la importancia que hay que los padres estén jugando con sus hijos y que no solamente todos estén en celular, sino que hagan o crean espacios y momentos y tiempos en los cuales puedan interactuar con sus hijos y formar estos vínculos con ellos. Y capacidad de los profesionales de tomar decisión, el tener el apoyo de las autoridades, fortalecimiento a esta nueva fuerza laboral, sistemas de gestión de datos que hace falta, como les estaba comentando, de poder implementar estos sistemas de manejo de datos y de cuidados alternativos, que se tengan los datos para poder tomar estas decisiones, y la participación, el poder involucrar y que los niños, los jóvenes también de alguna forma puedan participar, que den su voz y que puedan decidir qué cosas son importantes para ellos y qué cosas deberían ser necesarias para su desarrollo de manera adecuada. Y con esto finalizo esta presentación. Cualquier duda estoy a la orden, pero con eso sería justamente los factores que están influenciando lo que nosotros observamos, de factores que influyen en la separación de los niños de su familia justamente.
Gracias, licenciada Navarrete. Pues bueno, hoy conocemos un poco más, ¿verdad?, de los factores que obligan a que las familias se separen y que niños, niñas, adolescentes queden lejos de sus familias. Y también conocemos un poco sobre qué piensan estos jóvenes y niños y adolescentes. Bien, hay algunas preguntas en nuestro canal de YouTube. Igual abrimos espacio para que de aquí los que estamos aquí en el auditorio puedan hacer sus comentarios o preguntas. Perdón. Pregunta Eduardo Clavel, que en el año 2018 existía o existe un sistema de alerta Sí Protejo a nivel local, con articulación de UNICEF y las municipalidades. Preguntan, Paola, si saben algo sobre este sistema, si sigue vigente o qué pasó con ellos. No estoy muy segura sobre si sigue vigente. Sé que actualmente tenemos las juntas de protección, que es el mecanismo establecido por si hay cualquier dificultad o problema. Se llama a estos procesos sería como de denunciar que se está dando esta circunstancia en la familia y la Junta se encarga, y acá hay varios elementos, hay varias personas que están involucradas, psicólogos, abogados, trabajadores sociales que son parte de la Junta, hay una en cada municipio, que entonces cada municipio tiene como su registro. Entonces si hay algún problema o un reclamo hacia una familia que está pasando por una circunstancia de violencia hacia los niños, se hace hacia la Junta de Protección y ellos son los encargados de hacer estos procesos. Gracias, licenciada. No sé si en el público hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer. ¿No? Bueno, si no hay nada, agradecemos a la licenciada Navarrete por explicarnos y decirnos esta realidad que viven los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Cabe mencionar y subrayar que esta investigación se inició en El Salvador, pero se replicó también en otros países del mundo, así como también hizo que la licenciada Navarrete estuviese en una instancia de investigación en Sudamérica, así que este es un trabajo de investigación bastante profundo y que gracias a la alianza con Aldeas Infantiles SOS El Salvador y Aldeas Infantiles Internacional, pues se llevó a cabo. Queremos agradecer su presencia y invitarles a otras jornadas que vamos a tener durante todo este mes como parte de UTEC Conciencia. Mañana precisamente tenemos un conversatorio sobre la formación para la formación en salud mental, en el marco del Día de la Salud Mental en cuanto a la formación de profesionales que atienden precisamente esta área. Ahora vamos a tener a representantes de la Sociedad Interamericana de Psicología y va a estar moderada por la representante de la Sociedad Interamericana de Psicología de El Salvador, por la licenciada Nacional Aguilar de Mendoza. Pero también el sábado 5 de octubre les invitamos a una edición más de Cine Conciencia, que tendremos la película de Intensamente 2, también en el marco de la salud mental, ¿verdad? Así que están invitados, va a ser en este auditorio, en el auditorio Adolfo Araujo, Romagosa, para que puedan estar presentes. Pero además, el 24 de octubre tendremos la presentación de otra investigación que también fue en alianza con Aldeas Infantiles del SOS, así que están invitados a las jornadas de UTEC Conciencia. Así que les agradecemos mucho su presencia y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.